Buenas, profe. Mi nombre es Miguel Olivares y por medio de este video estaré explicando los procedimientos que usé para la realización de la evaluación de los dos proyectos que debíamos construir para esta actividad del tema número 5. Primero, me gustaría empezar por describir la situación o problema que intenta resolver ambos proyectos. Básicamente es una empresa metalmecánica denominada Tupiesa, situada en la ciudad de Caracas y se dedica a elaborar repuestos metálicos para vehículos, sean mesetas, partes de trenes delanteros, partes de trenes traseros, engranes, etcétera. En este caso, esta empresa quiere ampliar su producción a una nueva área que no había experimentado, que es realizar engranes para vehículos pesados, más específicamente camiones. Con los equipos que poseen actualmente no lo pueden realizar. Es por esto que la empresa quisiera usar fondos propios hasta un máximo de $150.000 para adquirir una fresadora. En el mercado existen dos opciones por lo general de la fresadora necesaria, que es una fresadora vertical de cuatro ejes, es decir, que el movimiento de la fresa y de la pieza se realiza en cuatro ejes, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, hacia adelante y hacia atrás, y además la pieza tiene la posibilidad de girar. Estas máquinas son ideales para construir engranes como el que vemos a continuación. eh, Esta empresa se evalúa dos proyectos distintos, que es utilizar una fresadora de las características antes mencionadas, pero de tipo tradicional. De tipo tradicional es que el mismo operador es quien sube y baja la fresa y mueve la pieza. Em, y la otra opción es adquirir una fresadora de tipo vertical de cuatro ejes, como se mencionó, pero que utilice CNC. Eh, el CNC es control numérico computarizado, la cual una computadora incluida en la máquina es la que va a realizar los movimientos según el software según el programa que se le haya i- eh, instalado por medio de un driver. Eh, el usuario lo que hace es programar los avances y la maquinaria lo hará totalmente solo. Em, Esto es un cuadro comparativo de las dos opciones que tiene la empresa que evalúan estos parámetros: velocidad de producción, mantenimiento, número de operadores, etcétera. Para la fresadora tradicional, la velocidad de producción, debido a que el operador es quien debe subir y bajar el cabezal, cambiar la fresa, quitar el engrane, limpiar la viruta, etcétera, toma más tiempo producir engranes. El mantenimiento es más bajo. eh, en el caso de la fresadora, estamos hablando de la fresadora tradicional, pues es mucho menos complejo el sistema, el número de operadores es más alto, pues es más demandante usar este tipo de fresadoras. La inversión inicial es mucho más baja por un equipo más básico. El desperdicio de material es más alto, pues para asegurarse de que la pieza quede de esta manera, y como los usuarios, por lo general el operador tendrá precisión si tiene experiencia, en este tipo de máquinas suele perder más materia prima. La complejidad del sistema es más baja, el consumo eléctrico es más bajo y la vida útil del equipo por lo general es mucho más alta que la fresadora CNC. En cuanto a la fresadora CNC, contrariamente a la otra, la velocidad de producción es más alta, pues solo requiere que el operador esté pendiente de quitar los engranes que ya está listo y poner los nuevos, y además remover la viruta cuando ya se llene, y adicionalmente cambiar la fresa, que no es una operación que se haga muy a menudo, sino conforme ocurra el desgaste. Entonces, estas son las dos alternativas que tiene la empresa: irse por una fresadora controlada por sus propios operarios, o por una fresadora que hace los avances automáticamente,
pero que como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Ambas alternativas tienen ventajas, como ambas alternativas tienen sus desventajas. Posteriormente, pasé a determinar la tasa de descuento con la que se castigarían los flujos de caja de cada uno de los dos proyectos que expliqué a grosso modo anteriormente. Para determinar esta tasa de descuento utilicé el modelo de valoración de activos financieros, pues como mencioné anteriormente, el dinero que se iba a invertir en el proyecto proviene de una fuente interna, es decir, la propia empresa va a financiar el proyecto, pues tiene la liquidez o las ganancias en años posteriores, en años previos, eh, fueron tal que le permite invertir ese dinero en una nueva línea de producción, como es la de engranes para camiones. Este modelo permite determinar cuál debería ser el porcentaje de riesgo de la inversión, de riesgo y de retorno esperado de un inversionista de acuerdo a datos de la bolsa de valores del mercado eh, de diversas empresas del mismo sector. Eh, este modelo es ideal en mercados desarrollados como el estadounidense, pues la data es suficiente como para poder tener un amplio espectro de empresas que nos permitan acercarnos más a lo que debería experimentar la empresa en cuestión. Sin embargo, la bolsa de valores de Caracas en Venezuela es muy reducida y no es escalable todas la, con toda la economía venezolana y todas las empresas. Entonces, no necesariamente lo que refleje la bolsa de valores va a ser lo que no estará muy cercano a lo que debe esperar esta empresa. Em, Esta fórmula que vemos a continuación, en este es el modelo donde cae es el resultado de la tasa de descuento. RF sería la tasa libre de riesgo, por lo general se calcula en bonos del Estado a 10 años. El beta es característico de la industria donde se está hablando, es el factor de volatilidad. Eh, R es la tasa de rendimiento esperada por el mercado y RF, como dije anteriormente, es la tasa libre de riesgo. Eh, Como dije anteriormente, em, el mercado venezolano y la Bolsa de Valores de Caracas no es fiable a la hora de caracterizar empresas de este tipo, eh, debido a la baja cantidad de empresas que existen en la bolsa. Por tanto, Molina Santos, que también intentaron abordar este problema en el 2008, propusieron una modificación de esta ecuación para poder adaptarla al contexto venezolano, un mercado emergente en el cual el riesgo es bastante alto por coyunturas económicas que se presentan y existe mucha volatilidad en las empresas. Estos académicos expresaron la nueva fórmula, lo cual incluye un factor de ajuste en cuanto a las diferencias de volatilidades y su idea es utilizar datos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y por medio del factor de ajuste adaptar esos datos a el contexto venezolano. Eh, Aquí abajo vamos a tener lo que significa cada una de las cosas de esta ecuación. Eh, lo cual es similar a la ecuación anterior, solamente que, como dije, el factor de ajuste es lo que nos permite traducir esos datos de la bolsa de valores estadounidense a el contexto venezolano. De esta manera se pasó a investigar cada uno de los datos que necesitamos para introducir en aquella fórmula, en donde la tasa libre de riesgo en Estados Unidos es de 4,22, la tasa libre de riesgo en Venezuela se encontró de 10,43%, considerando la tasa de interés libre de riesgo de los bonos soberanos de Venezuela a 10 años
El factor de volatilidad de Estados Unidos se consideró el sector autopartes, ya que es el sector en donde tu pieza mecánica, que es la empresa que estamos abordando, opera. Eh, la tasa de rendimiento esperado se buscó a través de este índice y de S&P 500 y se consideró el promedio de los últimos 20 años. Finalmente, el factor de aplicación fue determinado Molina y Santos con datos de aproximadamente 10 años del mercado venezolano versus el mercado estadounidense. Y de esta manera, al tener todos los datos, se procedió a determinar la tasa de descuento que resultó de 32,23% de forma anual. Esta tasa de interés, el valor de esta tasa de interés se corrobora por medio de este gráfico estudiado por Matlab, elaborado por Matlab, en el cual establece los distintos tipos de riesgos según el tipo de mercado y bonos en los que estemos operando. De esta manera, los mercados emergentes están por encima del cero, del 25%, y por debajo del 30%, estimación que no se aleja mucho de la tasa de interés calculada. Por eso podemos decir que esta tasa de interés podría ser bastante acorde a la situación en la que estamos y el tipo de mercado, que es el sector de las autopartes. A continuación, lo que procedimos es a especificar y determinar los flujos de caja de la primera opción de fresadora. Aquí vemos que escogimos una fresadora marca Heller, alemana, y requiere de 3 operadores por turno, cuyo sueldo es de $20, una velocidad de producción de 4 engranes diferenciales por turno de 8 horas, aproximadamente 2 horas por engrane, considerando que la forma no es eh, tan truncada ni debe ser difícil para el operador. Sin embargo, siempre va a tomar su tiempo. Adicionalmente, con todo esto parte de la investigación previa. Estos engranes, pues, se consiguió que el precio sin impuestos podrían venderse en $80. Adicionalmente, esta pieza requiere de 750 centímetros cúbicos de metal para elaborarla, volumen que es bastante superior al volumen final de la pieza, pero recordemos que la fresadora lo que hace es desbastar un pedazo del metal para dar la forma del engrane. Eh, por medio de las especificaciones del fabricante, pudimos determinar que el consumo de energía es de 40 kilovatios hora por turno trabajado. La vida útil de este estudio será de 9 años. Sin embargo, las vidas útiles de este tipo de maquinarias por ejemplo, son bastante más prolongadas. De hecho, hay muchas maquinarias en Venezuela que tienen más de 40 años de este estilo, más de 40 años trabajando, debido a que su sistema es muy básico. Pues por ello que se optó por estudiar 9 años de la maquinaria, al final hacer el ajuste del valor de salvamento se consideró de $10.000, ya que la investigación arrojó que este tipo de máquinas, luego de 9 años de uso, es vendida en alrededor de ese precio. Em, Posteriormente vamos a tener costos, se consideraron el costo de adquisición desde $35.000 de este equipo. El envío de importación es bastante costoso, puesto que la maquinaria pesa alrededor de 500 kilos, y el precio de nacionalización, dado el alto costo de la máquina, es bastante costoso. Le añade alrededor de un 60-70% al precio de adquisición. Finalmente, la instalación no es complicada, simplemente adecuar el espacio físico, adecuar las instalaciones eléctricas, etcétera. Finalmente, se capacitará a los trabajadores, debido a que por más que tengan experiencia en el sector, la máquina es nueva y puede tener funcionalidades distintas a las que ellos están acostumbrados. Finalmente, el mantenimiento que requiere este tipo de máquinas es de forma anual y las actividades son bastante sencillas, como lubricación, reemplazo de rodamientos de motor, limpieza de viruta en la cama, etcétera. Aquí tenemos una ficha técnica del equipo a adquirir con las especificaciones que nos da el fabricante, que
es importante a la hora de evaluar este proyecto. Posteriormente se procederán a determinar los flujos de caja de esta alternativa. Para ello, se consideró que la periodicidad que íbamos a trabajar es de tipo trimestral. Este proyecto va a ser de periódico, de tipo trimestral, ya que es una periodicidad bastante flexible que permite tener relativamente precisión en cuanto al valor de dinero del tiempo y eh, no es muy descabellado que las empresas estimen sus flujos de cajas trimestrales y sus ingresos trimestrales. De esta manera, determinamos primero los ingresos que iba a recibir la empresa producto de la venta de los engranes. Con un valor de $80, se considera que la empresa va a realizar un turno diario de 8 a 5 de la tarde con una hora de descanso. Y los días hábiles que en un trimestre, en un mes, van a ser 20, 5 por 4 semanas aproximadamente. Los números de meses serían 3 y los engranes producidos por turno. Y al utilizar esta ecuación nos va a dar un total de ingresos de 19.200 por trimestre. Los egresos, por su parte, considera electricidad, mano de obra, materia prima y mantenimiento. La electricidad, como dije, la máquina consume 40 kilovatios hora y el precio de electricidad en Venezuela es bastante económico de 0,053 dólares por kilovatio hora. Este precio es para empresas y es alrededor de un tercio de el precio promedio en los mercados foráneos. Finalmente, posteriormente se calculó los egresos de mano de obra considerando un sueldo diario eh, que está en los $20, eh, que es un precio, es un pago bastante bueno considerando los sueldos establecidos por el Estado, los sueldos mínimos establecidos por el Estado. De esta manera, los egresos por mano de obra van a ser $3.600, los egresos por electricidad 127,2 dólares. La materia prima, que es el rubro de los egresos que más dinero requiere, se basó en un precio por centímetro cúbico del acero templado que usa por lo general los engranes que vimos en pantalla anteriormente y se calculó los engranes que se producirían trimestralmente y, y adicionalmente se consideró que la fresa, que es la broca, recordamos que la fresadora es una especie de taladro, la broca que utiliza eh, la fresadora, se va a ir desgastando cada engrane que se produzca. Por lo general, si las fresas son de buena calidad, pueden durar 50 engranes, considerando que el tamaño de engrane no es demasiado. Y el precio de esta fresa es de 33,18. Las fresas consumidas no es un egreso que vaya no es tan significativo como puede ser el acero templado. Finalmente, tenemos que los precios por materia prima van a ser 8.740,7 y los egresos totales de este proyecto trimestrales serán 12.467,86. Aquí tenemos las actividades de mantenimiento preventivo que se estimaron $50 en clase de mecanismo, reemplazo de rodamiento del motor en $200 y así sucesivamente hasta que obtuvimos un total de $690 por concepto de mantenimiento que considerando que la empresa hará un mantenimiento preventivo acorde, es un buen, una buena cifra para realizar el mantenimiento. Finalmente, los ingresos se los restamos a los egresos y nos da que eh, cada trimestre eh, se ingresará a la empresa 6.732,14 dólares. Asimismo, cada 4 trimestres, como el mantenimiento se va a realizar de forma anual, como estaba en la descripción, eh, vamos a restar el costo de mantenimiento cada 4 trimestres. Eh, eh,
Y aquí tenemos el cálculo de la inversión inicial, que es equipo, importación, el envío desde Alemania, la capacitación del personal, la instalación. Este sería el desembolso inicial que debe hacer la empresa para iniciar este proyecto. Luego vamos a el flujo de caja neto de este proyecto. Aquí están los conceptos de cada uno y vamos a ver la periodicidad. Cada 3 trimestres se mantiene igual. Aquí hay mantenimiento, 3 trimestres nuevamente, mantenimiento y así sucesivamente. Acá vamos a tener otro resumen del flujo de caja neto del proyecto y el diagrama de flujo de caja. Posteriormente se realizó un Gantt para establecer las actividades previas a la puesta en marcha del equipo y los departamentos correspondientes que deberían encargarse de estas actividades, que van a elaboración de diseño del engrane, elaboración de hoja de proceso. Esta parte es importante, lo hace el departamento de ingeniería. Eh, Adquisición y envío es más departamento de compras, la junta directiva, compañía de envíos, el departamento legal y de compras, ya que tiene que ver mucho con gestión de fondos de la empresa y aprobaciones de los fondos, también la nacionalización, que es un procedimiento legal y requiere el desembolso de cierta cantidad de dinero. La instalación del equipo, adecuación del espacio físico en planta, adecuación del cableado eléctrico, instalación del equipo, lo realiza el departamento de proyectos. Finalmente, la capacitación y puesta en marcha requiere la capacitación del personal, probar cómo está funcionando el equipo, elaborar los procedimientos de mantenimiento para el equipo, ya que tenemos la máquina en físico, podemos evaluar qué tipo de procedimientos podemos aplicar y de qué manera podemos hacerlo. Finalmente, la puesta en marcha del equipo se realiza el 21 de noviembre de 2024, considerando que el inicio del proyecto es el 24 de junio de 2024. Aquí tenemos las actividades prelatorias, la fecha de inicio, fecha de terminación y las duraciones. De esta manera, aquí aparece el Gantt, siendo esta la fecha de puesta en marcha del equipo. Posteriormente vamos a tener la fresadora de control numérico computarizado, la cual va a ser nuestro proyecto de flujo no periódico. La marca de este equipo va a ser Blink. Requiere de un único operador, ya que solo tiene que quitar y poner engranes y remover virutas en todo caso. El suelo de operador, eso sí, requiere un operador mucho más calificado, ya que el sistema es más complejo y es preferible tener un operador calificado que pueda determinar qué tipo de falla puede tener el equipo, ya que al ser un sistema mucho más complejo requiere más pericia del único operador que requiere. Esta máquina puede producir hasta 7 engranes por turno, eh, y nuevamente la empresa trabaja un único turno de área. El precio de los engranes, ya que son los mismos, puede ser $80, requiere el mismo volumen de metal y la vida de la fresa es la misma, ya que las fresas no cambian. La torreta debería aceptar el mismo tipo de fresa. Este motor consume más electricidad, un total de 88 kilovatios hora por turno trabajado. Y la vida útil que estudiamos este proyecto será de 6 años, eh, ya que por lo general las vidas útiles de estos equipos son mucho menores debido a los componentes, la cantidad de componentes eléctricos que tiene, y em, la cantidad de componentes eléctricos que tiene y la complejidad del sistema en sí. Y por lo general, cuando son fallas mayores, es difícil arreglar, pues requiere mucho de la casa matriz, la casa fabricante, para poder repararlo. Este tipo de equipo se investigó y su precio de salvamento alrededor de esos años
también se estimó en alrededor de $10.000. Aquí tenemos los precios de adquisición, $72.000, es decir, aproximadamente el doble que la máquina anterior. El costo de importación es mucho mayor y de nacionalización es mucho mayor, pues tanto el equipo es más caro como es más pesado que en el proyecto anterior, y el mantenimiento preventivo es más caro, pues requiere mucho más actividades que son más costosas. Ok. Ya que no vamos a establecer una periodicidad marcada, se consideró que a lo largo de la vida útil se iban a producir 22 lotes de engranajes que se venden cada 95 días después de la materia prima necesaria para el lote. Entonces, la materia prima es comprada cada 7 días después de que se vendió un lote. El mantenimiento preventivo se realiza de manera cada 180 días, aproximadamente semestral, y el pago de la electricidad consumida en el año se va a pagar de forma anual. Aquí tenemos la ficha técnica del equipo. De este lado vamos a tener prácticamente lo que hicimos anteriormente, simplemente que ahora vamos a dejar todo expresado en cuánto nos cuesta diariamente cada uno de los egresos. La electricidad, como se paga de forma anual, sí se determinó simplemente multiplicando los días laborales en un año, que es alrededor de 240, por los 88 kilovatios hora, que resultan de 8 por 11, y el precio nuevamente de la electricidad que habíamos hablado anteriormente. Eh, los egresos por mano de obra se estimaron en $4.29 $4.29 por día trabajado. Eh, y costo por engrane producido es de $36.4. Y finalmente el costo de mantenimiento, que es fijo. De este lado tenemos la inversión inicial y este sería el flujo de caja neto de cada uno de los días. Como vemos, acá tenemos fechas y no se puede sacar, no hay una periodicidad marcada. No podemos decir si es mensual, trimestral, bimestral, etcétera. Estos egresos e ingresos e inversión fueron sacados por medio de la función días laborables entre las dos fechas. Por ejemplo, la primera actividad obviamente debe ser la adquisición de materia prima para yo elaborar el lote 1, eh, que como dijimos cada 7 días después de la venta del lote. Esto se realizó el 2 de diciembre y se calculó por medio de determinar los días laborables entre la fecha donde yo vendo los engranes y la fecha en que adquirí la materia prima. Esto se hizo de esta manera por mayor simplicidad, y la venta es igual, simplemente que ahora vamos a multiplicar los engranes por turno, precio máximo de venta y la mano de obra por engranes, sumamos esto y al final nos da los ingresos de ese periodo. Aquí así sucesivamente hasta que tenemos los 22 engranes. Y cada primero de año está el pago de la electricidad que generamos, que también depende en el primer año de los días laborados, y después va a ser un valor fijo. Finalmente acá tenemos el diagrama de flujo de caja del proyecto con cada una de sus fechas y las flechas hacia arriba y hacia abajo. Posteriormente tenemos también el Gantt de esta opción, que no es exactamente igual al anterior porque al ser más pesado, por lo general el envío va a tardar más tiempo eh, de palaje, eh, traída es más costoso, por tanto se prefiere pagar menos y que sea más tardado el envío. Asimismo, la adecuación del espacio físico es un poco más complejo, pues es un equipo que requiere primero más espacio, segundo un tipo de cableado puede ser diferente, y la traída y el,
el mover la maquinaria a través del, del- del sitio donde se va a poner es un poco más compleja. También tenemos la capacitación del personal, que como dije, necesitas un personal más calificado, por tanto debe durar más. Y finalmente la fase de pruebas de equipos y finalmente la puesta en marcha. Esta puesta en marcha se plantea para el 25 de noviembre del 2024. Aquí vamos a tener la evaluación del primer proyecto. Como vemos, tenemos el flujo efectivo. Vamos a tener cada uno de, este es para la fresadora tradicional. Vamos a tener cada uno de los periodos y el flujo efectivo, además del flujo efectivo descontado, que sería el flujo acumulado sí, flujo efectivo descontado, es decir, esto llevado al presente, la recuperación simple, que no es más que el flujo acumulado simple, y la recuperación descontada, que es el flujo acumulado descontado. Eh, de esta manera se procedió a determinar, primero, transformamos la tasa de descuento que determinamos anteriormente a una tasa de descuento trimestral. Esta tasa de descuento trimestral nos servirá para castigar los flujos de caja que hemos determinado anteriormente. Y esto se hace para determinar el valor presente neto. Para determinar el valor presente neto se utilizó la ayuda de Excel y con la tasa de interés y de cada uno de los flujos efectivos, se determina el valor presente neto, que resultó en un número positivo de 20.731,55 dólares. Como el valor presente neto es positivo, nos da idea de que eh, la inversión que estamos realizando puede ser, genera rentabilidad a lo largo de su vida útil. La tasa interna de retorno del proyecto la determinamos con nuevamente la función de Excel TIR, y sacamos cada uno de los flujos de caja, y como está establecida, como los flujos están establecidos de forma trimestral, esta tasa también, tasa interna de retorno, la va a establecer de forma trimestral. De esta manera, de esta manera, llevándola a tasas anuales para poder compararla con la tasa de descuento que hemos determinado anteriormente de 32,23, nos da un total de 46,76%. ¿Sí? Y esta va a ser en cuanto excede la tasa interna de retorno a la tasa de descuento, que vemos que es alrededor de un 45,11%, un poco menos de la mitad. Esto nos da idea nuevamente de que el proyecto puede ser rentable, pues la tasa interna de retorno para que el valor presente, la tasa de descuento, porque el valor presente neto no genere ni ganancias ni pérdidas, es de 46,76%, 45% mayor que la tasa de descuento que hemos calculado. Posteriormente, determinamos el perfil de VPN de este proyecto, de esta alternativa, colocando tasas anuales de 2% en 2%. Bien, fijándonos en el gráfico y determinando el valor presente neto, este 2% se pasó a tasa trimestral para poder evaluar el valor presente neto, y de esta manera nos da el perfil de VPN, que es una curva, como una especie de curva logarítmica, eh, que en este punto va a estar el punto de corte de la gráfica con el eje de las X, va a ser nuestra tasa interna de retorno, que estimamos en 46,76%. Luego vamos a tener el índice de rentabilidad, que no es más que el valor presente bruto de los flujos de caja y la inversión inicial. El valor presente bruto es nada más la suma de nuestros flujos de ingresos sin considerar la inversión inicial. Y la inversión inicial positiva abajo. De esta manera nos da un índice de rentabilidad del 1,33. Esto nos indica que por cada dólar que invierta la empresa en este proyecto va a obtener 1,33 eh,
$1,33, es decir, una ganancia alrededor de 0,33 centavos por dólar invertido. La tasa contable de rendimiento eh, se obtiene por medio de sacar el promedio del flujo de caja anual, o sea, sacar un promedio anual de los flujos de caja descontados entre la inversión inicial. Esta es la ecuación y al determinarlo en el proyecto nos da una tasa contable de rendimiento del 14,73%. Esta es menor a la tasa de descuento, lo que hace que el proyecto pierda atractivo para los inversionistas, pero como vimos anteriormente, el proyecto aún se presenta rentable por los criterios de valor presente neto y tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. El periodo de recuperación simple, sin descontar, sin considerar el valor del dinero en el tiempo, eh, se observa por medio de que pasa de positivo a negativo en alrededor del eh, noveno trimestre, posterior al noveno trimestre. De esta manera, y haciendo las operaciones necesarias para pasar estos trimestres a años, se obtuvo que eh, se recupera el capital en 2 años, 4 meses, 5 meses, 2 años y 5 meses, pues al llevar esto a eh, al, al aproximarlo al próximo día, llegaría a los 30 días que ya sería considerado otro mes. Entonces el periodo de recuperación simple indica que en 2 años y 5 meses se recuperaría el capital. Este dato no, eh, no, no debería ser determinante para determinar la rentabilidad del proyecto, ya que no considera el flujo del dinero o el valor del dinero en el tiempo. Luego, el periodo de recuperación descontado lo determinamos por medio del cambio de positivo a negativo en esta fecha. Vemos que cambia de negativo a positivo. De esta manera, posterior al trimestre decimoséptimo, vamos a tener un cambio vamos a vamos a recuperar nuestra inversión y empezar a generar ganancias. De esta manera y haciendo los cambios correspondientes para pasar a los trimestres a años, meses y días, se determinó que el periodo de recuperación descontado es de eh, 4 años, 3 meses y 20 días, lo cual es menor a la vida media, sí, a la vida media del proyecto. Por tanto, se puede considerar que mientras tanto la empresa eh, pueda esperar esta cantidad de tiempo, el proyecto se presenta rentable. Luego vamos a tener la evaluación de la fresadora CNC, que esta evaluación es del flujo no periódico. De esta manera, a través de la función valor neto actual no periódico y poniendo los flujos de caja con cada una de sus fechas, vamos a determinar el valor presente neto de este proyecto de 15.877,28. Ya por este indicio nos da que es menor al proyecto anterior, por tanto se muestra menos rentable. La tasa interna de retorno resultó nuevamente utilizando la función tirno periódica con los valores y las fechas determinadas, resultó de 37,60% menor al anterior, y la diferencia entre la TIR o cuánto excede la TIR a la tasa de descuento es de apenas alrededor del 17%. Eh, no lo mencioné anteriormente, pero si la tasa interna de retorno, si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento, se tendría que rechazar el proyecto, pues obligatoriamente el proyecto estaría generando pérdidas. Luego determinamos el perfil de EPN, haciendo 2% 2%, y nuevamente utilizando la función BNA no periódica menos la inversión inicial. Nos da esta gráfica de perfil del VPN,
en donde nuevamente vamos a tener una especie de curva logarítmica y eh, vamos a tener que este punto de corte, alrededor de este punto de corte, es la tasa interna de retorno que hemos calculado de 37,60%. Luego, continuando con los próximos indicadores como el índice de rentabilidad, sacando el MPN bruto y la inversión inicial, como hicimos anteriormente, vamos a tener que el índice de rentabilidad es de apenas 1,11, menor, es menor al anterior que era de 1,33. Esto indica nuevamente que al invertir, la presa, al invertir $1 en este proyecto, va a tener a cambio 1,11 dólares. Nuevamente, el proyecto se parece rentable hasta ahora, pero en términos de rentabilidad es menor a el proyecto de la fresadora tradicional. Luego determinamos tasa contable de rendimiento con el método anteriormente, sacando el promedio de los totales de flujo de caja, la inversión inicial y la vida útil del proyecto que sellamos como vemos, hablamos en la descripción de ambos proyectos. La tasa contable de rendimiento es superior a la anterior de 18,50%, puede verse a que es un menor número de años y nuevamente es menor la tasa de descuento. Eh, por tanto, como es menor de la tasa de descuento, el proyecto pierde atractivo. Sin embargo, como dije anteriormente, los demás indicadores nos están dando indicios de que el proyecto podría ser aceptado. Ok. Continuando con los indicadores, ahora vienen los periodos de recuperación. El periodo de recuperación simple eh, ocurre, pasa de positivo a negativo. Aquí ahí vemos que es un pase, pero luego vuelve a decaer. Por eso, por tanto, consideramos que esta es la verdadera fecha de recuperación, pues los demás flujos son positivos. Eh, de esta manera consideramos que la recuperación debe ser una fecha posterior al 8 de junio de 2027. Para determinar precisamente los años, em, determinamos a través de esto determinamos cuántos, cuántos días hay entre la fecha de puesta en marcha y la fecha en que y el periodo anterior a que se produce el cambio en el signo del flujo. Luego dividimos el periodo, el flujo anterior, eh, sacando el valor absoluto de este flujo, entre cuánto va a recibir al siguiente periodo para poder sacar en qué punto de entre esas dos fechas va a estar la recuperación. Sacamos las fechas entre el número de días entre esas dos fechas, entre el periodo que es positivo y el periodo que es negativo, y todo esto lo dividimos entre 360, pues está expresado en años, en días, y queremos transformarlo a años. Luego restamos 2 y multiplicamos por 12 meses en un año y finalmente por 30 días en un mes. De esta manera el periodo de recuperación es 2 años, 7 meses y 15 días, que es un periodo de recuperación bastante bajo, pero como no considera el valor del dinero en el tiempo, mm, es, mm, es, no es un indicador tan exacto. Eh, ok, ok, nuevamente vamos a hacer un procedimiento similar al anterior, solamente que vamos a considerar ahora los flujos de caja descontados, que sería esta columna, recuperación de contada, y de esta manera vamos a tener que va a cambiar el día del 1 de enero de 2030 al eh, 17 de marzo. De esta manera, y determinando nuevamente, haciendo lo
determinando las diferencias de los días entre las dos fechas con respecto a la fecha de puesta en marcha, determinamos que el periodo de recuperación descontado va a ser de 5 años, 2 meses y 7 días. Tiempo de recuperación que es bastante eh, elevado, puesto que el proyecto dura tan solo 6 años. Se estaría recuperando la inversión cuando ya está a punto de finalizar la vida útil considerada del proyecto. Luego, como debíamos comparar ambas alternativas y eran de vidas útiles distintas, se utilizó el criterio del mínimo común múltiplo para poder comparar efectivamente estos dos proyectos de vida útiles distintas. De esta manera, lo que hicimos fue, como eran 6 y 9 años cada proyecto, el mínimo común múltiplo sería 18. Por tanto, deberíamos hacer dos veces el primer proyecto de fresadora tradicional y tres veces el proyecto de fresadora CNC. De esta manera nos da que el valor presente para comparación de la fresadora tradicional es de 22.409,52 y el valor presente de la fresadora con CNC es de 19.403,98. Por tanto, nuevamente la fresadora tradicional se presenta como la alternativa válida o la alternativa más rentable entre los dos proyectos comparados. Acá tenemos el resumen de la fresadora tradicional versus la fresadora CNC. La tasa de descuento es de 32.23%. Valor presente neto comparado es de $22.409,52 versus un $19.403,98. Tasa interna de retorno de la fresadora tradicional es 46,76%, de la fresadora CNC 37,60%. El índice de rentabilidad de la fresadora tradicional es mayor al de la fresadora CNC, que es tan solo 1,11%. La tasa contable de rendimiento, si bien es cierto que la fresadora CNC es mayor que la fresadora tradicional, para ambos proyectos está por debajo de la tasa de descuento, lo que hace que los proyectos pierdan cierto atractivo si la empresa quiere invertir en ellos. Periodo de recuperación simple es de 2 años 5 meses para la fresadora tradicional, 2 años 7 meses y 15 días para la fresadora CNC, y el periodo de recuperación descontado para la fresadora tradicional es de 4 años 3 meses y 20 días, y para la fresadora CNC 5 años 2 meses y 7 días. Los perfiles de PN que se ven de esta forma. Y a partir de esta gráfica se decidió invertir en el proyecto de fresadora tradicional, pues es el que genera más rentabilidad de los dos proyectos y el periodo de recuperación no es no es tan alto y la empresa puede, mientras siempre y cuando esté dispuesta a esperar los 4 años, 3 meses y 20 días para el retorno de su inversión, que es menos de la mitad de la vida útil, podrá generar ganancias con el proyecto. Las recomendaciones de la evaluación incluyen elaborar un estudio de mercado que estime la demanda real de los engranes, ya que se supuso que todos los engranes producidos son vendidos. Eh, Puede ser que el mercado no requiera esa demanda y por tanto se estaría sobreproduciendo, o puede ser que el mercado requiera de una mayor demanda de la considerada, por tanto se podría ampliar los turnos de trabajo para poder cubrir ese mercado y así obtener una mayor rentabilidad de la venta. Asimismo, este estudio de mercado permitirá estimar el precio de venta máximo, eh, ya que dada el tipo de material y y el acabado del mismo, puede ser que pueda venderse en un precio mayor y los consumidores estén dispuestos a comprarlo, siempre y cuando sea una mejor calidad que el que se utilizó para estimar los $80 de precio máximo. Eh, También otra recomendación es estudiar la tasa real de engranes producidos. Si bien es cierto, las máquinas en condiciones ideales pueden producir los engranes que se establecieron, puede ser que por defectos de uso, defectos en los engranes producidos, distracciones del operador, tiempos muertos por cambio de fresa,
tiempos muertos por mantenimiento. Puede ser que la tasa real de producción de engranes sea menor a la que hemos establecido, e incluso también dependerá del desempeño de la máquina, que incluso podría darnos una tasa real de engranes producidos mayor a la que se estableció. Finalmente, se recomienda considerar gastos administrativos en la empresa y otras remuneraciones de los empleados, ya que no se consideraron para simplificar el estudio y los flujos de caja. Y finalmente tenemos las referencias de las referencias de cada uno de las bibliografías consultadas. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto sería todo.